Bienvenidos a una edición más de Debate Deportivo. En este capítulo tenemos dos invitados de lujo para hablar sobre todo lo que ha vuelto a despertar la figura de Sammy Sosa y las polémicas de aquella época. Hoy le damos la bienvenida a Mario Emilio Guerrero y José Antonio Mena. Claro, y ahí yo difiero en el punto de quién fue el gran ganador, pero no por demérito de Sammy, sino para mí el gran ganador de lo que pasó ese año fue Major League Baseball Pero como claro, empresa, porque sí, yo recuerdo cuando yo definitivamente. estudiaba en España, incluso eso era un caso que nos presentaron, como que para que entendiéramos cómo las rivalidades potenciaban el negocio, porque realmente MLB lo que estos señores hicieron hizo que más allá de los que seguían el béisbol, se metieran en el béisbol. Incluso presentaban el caso allá de que incluso, para que tengan una idea de la trascendencia de eso, y es el siguiente tema que vamos a tocar, que es el impacto de Sammy en la época, en Europa, que no son beisbolistas y que eran menos en esa época, estamos hablando ya hace varios años atrás, la gente se reunía en Sport Bar y en lugares que transmitían los partidos para ver esa contienda. Tal vez no se entendían mucho del deporte o lo estaban aprendiendo, pero, ¿me entiendes? Fue algo como global, en una época que no había redes sociales, en una época que no había toda esta forma de comunicación que hay ahora. El impacto fue tan grande que en todo el mundo se conoció quiénes eran ellos dos. Estoy con Mario de que Sammy era más carismático, pero también siento, y lo voy a decir desde la parte que yo entiendo más, que es la parte de mercadeo, siento que si bien era más carismático, si bien recibió muchos contratos publicitarios y muchas situaciones, en ese aspecto, en el aspecto de marcas comerciales y todo eso, entiendo que Maguire le ganó, y yo siempre lo atribuí a un dejo de racismo, de que para más que todo para el americano era, y de hecho yo leí la historia de esa manera, o sea, cada quien tiene su interpretación de la historia, pero yo leía la historia en ese momento como era el gringo sureño, ¿me entiendes? El concepto del gringo sureño con el moreno, que incluso no era un afroamericano, era un dominicano. Recordemos que si bien ya habían habido grandes hazañas de peloteros dominicanos y latinoamericanos, en esta época con más comunicación que había en ese momento, había irrumpido este personaje y estaba compitiendo contra el gringo, ¿me entiendes? Yo sentí la historia así. ¿Cómo ustedes entienden que fue ese impacto y si están de acuerdo o no? Yo creo, Mario, Melvin Minor, que... Yache. porque me vino Melvin a la mente. Te puso calvo. Al béisbol le hubiera hecho mejor si Sammy hubiera quedado líder de jonrones ese año. La historia hubiera sido diferente por el tema de que Sammy fue una figura más carismática, que tú la podías odiar o que la podías amar por X o por Y razón. Y quizás la historia de romperle la marca, que luego lo hizo Barry Bonds, hubiera sido, creo que, más interesante. O sea, Maguire es una figura como gris. O sea, Maguire no te daba nada extra. La figura de Sammy, si Sammy hubiera quedado él con los 70 jonrones, inclusive, si ustedes se fijan en la parte final del documental, la rusa le pregunta a Maguire en un momento de si lo ponía a jugar o no, o mejor dicho, Maguire le dijo como que se sentía cansado, que no quería jugar, y la rusa le dijo, mira, viejo, yo no me puedo permitir el lujo de sentarte, o sea, yo no voy a cargar con esa. Yo estoy seguro que a Sammy Sosa no había manera de que alguien lo sentara en un juego en ese momento que se estaba viviendo. No sé qué piensan ustedes dos. Yo lo que creo con el asunto, mira, Minor tocaba un tema interesante con relación a Europa. Por la diferencia de hora, le ayudaba el hecho de que la mayoría de los partidos de Sammy era por la tarde, y entonces ya era una hora prime en Europa para ver a Sammy Sosa, diferente a Maguire, por la diferencia ya era de madrugada. Entonces, Sosa
jugaba en Chicago también, la ciudad, aunque San Luis es una ciudad de béisbol, pero no es lo mismo compararla con Chicago, y sobre todo que lo estaban comparando con Michael Jordan. Eso también ayudó a Sammy Sosa. Aunque recuerden que para MLB, para los americanos, lo ideal hubiera sido no Sammy Sosa, era Ken Griffey Jr., era Ken Griffey. Pues inclusive ya venía desde el 97, cuando Maguire conecta 98, conecta 58 honrones, entonces Ken Griffey dispara 56. Ya lo que se estaba preparando para 1998 era cuál de los dos iba a superar el récord. Sosa no había hecho nada en los primeros 2 meses. Sosa tenía 13 honrones entre abril y mayo. Explota en ese mes de junio con esos 20 honrones. Y ahí es que ya se mete en la pelea. Inclusive Maguire dice en el documental, no, yo no sabía quién era Sosa. Yo no sabía quién era. Pero mentira, porque él se había enfrentado a él. Aunque claro, él había llegado el año anterior, en medio de la temporada, en el 97, él llegó al equipo de San Luis. No habían jugado muchos partidos San Luis y Chicago en ese momento. Y ya ahí Sammy es que abre los ojos de todo el mundo y dice, espérate, pero este hombre se metió ahora en la pelea. Recuerden que para la pausa del juego de estrella, Maguire llegó con 37, Ken Griffey 35 y Sammy 33. Y ya después en un momento, Sammy hizo olvidar a Ken Griffey, aunque Griffey terminó con 56, que estuvo cerca también de por lo menos llegar a los 60 honrones. Mira, Sammy Sosa en ese momento fue una especie de intruso. Pero una persona que se metió entre esos dos que usted está señalando, que Griffey Jr. y Mark Maguire. Recuerden que en el béisbol, las figuras tradicionalmente los grandes jonroneros, sacando a la excepción de Mays, de Willie Mays y de Hank Aaron, habían sido hombres blancos. Ustedes echan para atrás y ven eso. Entonces, ¿qué pasa? Era la figura ideal era Maguire, el hombre, y en Estados Unidos los negros son minoría y los latinos ni se diga. Entonces, la figura era Maguire, a quienes todo el mundo seguía en ese momento que empezó a dar todos esos horrores, era Maguire. Sin embargo, se mete este hombre latino, negro, y causa una revolución, dando ese salto después de cada jorrón, con esa sonrisa, con ese carisma. Sí. Él llegó y los besos también. Los besos y todas esas cosas. Todo un país siguiéndole, el ideal de un país. Señores, él llegó un momento en que él superó a Maguire en popularidad, yo creo, en todos los Estados Unidos, inclusive entre los blancos. Aunque, claro. Aunque como dice Minor, la mayor parte de la publicidad y de todo que recayera sobre Maguire. Y el mercado blanco hubiera querido que Maguire se hubiera mantenido encima de Maguire. Pero eso no sucedió en un momento. Sammy Sosa estaba en septiembre, a finales de agosto, por encima de Maguire. Lo que pasa es que Maguire es el famoso, como ellos le dicen, el All American Boy. O sea, el niño blanco que jugó selección americana, que llegó a Grandes Ligas, que fue novato del año y rompió la marca de cuadrangulares, una serie de cosas que ellos lo podían empujar, pero por eso yo digo que la historia, si Sammy hubiera sido el que hubiera ganado al final, hubiera sido más beneficioso para la industria, porque lo hubieran podido quizás sacar un poquito más, creo yo. No sé. Yo creo que él ganó como quiera. Él salió victorioso. Él era más popular en un momento. Lo que pasa es que en términos de mercadeo, entiendo lo que dice, lo que nos está diciendo Minor, de que el otro, a una mayoría blanca, a un mercado donde el gran mercado es el mercado blanco, no los negros que no tienen tanto poder adquisitivo, ni los latinos, el otro lo trataron de imponer, de usar como modelo. Pero además, quien fue más popular, inclusive entre muchos blancos, fue Sammy Sosa. Yo lo que creo, Maguire era su producto y ese producto es el que ellos tienen que explotar. Claro que sí, así mismo es. No, claro, y lo que les decía ahorita era que yo creo que Sammy trascendió más globalmente
que Maguire, porque toda Latinoamérica estaba volcada a él, Asia estaba volcada y con él. Japón, toda por eso, Asia. Sí. Yo me acuerdo que en Asia, Mario me corregirá, pero creo que incluso Sammy, después de eso, hizo un viaje a Japón y tuvo muchos contratos de publicidad en Japón. Sí, él fue en la serie esa que hacen todos los años de los All-Stars de Grandes Ligas contra los All-Stars de Japón y era toda una celebridad, en realidad. No, y el presidente de Estados Unidos, a quien invita a la Casa Blanca a pasarse la Navidad, fue a Sammy Sosa, no fue a Maguire también. Por el tema de lo que hablábamos, del carisma. Eso es lo que le estoy diciendo a ustedes, superó a Maguire, Sammy. Y debe decirle, el hecho, yo creo, de ser de un país latinoamericano, lo ayudó. Porque la gente muchas veces se va del lado del pobre, del lado del débil. La Cenicienta. La Cenicienta, eso se vende mucho allá. La historia que escuchábamos en Chicago, de dónde venía Sammy, nos vivían preguntando de dónde viene Sammy, cuáles son sus raíces. Todo eso también a la gente le fascinó esa historia. ¿Tú sabes la cantidad de equipos de filmación que venían a San Pedro de Macorís? Y contrataban productoras y para preguntar, para ir a conocer San Pedro de Macorís. Y a los partidos de Sammy, y a los partidos y era limpia bota también, era limpia bota. Mira, a los partidos de Sammy en Chicago, la cantidad de periodistas y de transmisiones y de medios que le daba cobertura en esos meses ya finales de la temporada, era una cosa impresionante. Fue que eso no se va a ver ni se ha visto en el béisbol. Y usted sabe una cosa que fue también bien emocionante, que por ejemplo, cuando Maguire rompe el récord, miren la conciencia de la vida, los dos equipos enfrentándose, estaban juntos, y después lo que sucedió, que Sammy baja del jardín derecho, que abraza a Maguire, ya ellos tenían, Maguire hacía lo del beso, Sammy le hacía también como el golpe de Maguire, todo eso fue tan emocionante que le dio más interés todavía a esta competencia de jonrones. Entonces llega un momento que termina esa serie, Maguire se va con 62 jonrones, Sammy con 58, cuando de repente tú piensas, ya se está acabando la temporada, que ya que Maguire va a ganar fácilmente. Sammy, señores, recuerden que hasta le pasó. El jonrón 66, que fue el último de Sammy, fue primero que Maguire. Lo que pasa es que Maguire conectó 5 jonrones en ese último fin de semana, que aquí contra en el los país, Cepos de Montreal, contra los Cepos. Sí, que Felipe habló era el dirigente y la gente comenzó a criticar a Felipe, que no debió lanzarle, no, pero Felipe es un tipo que durante toda su carrera ha sido un tipo intachable, no lo va a dañar en un fin de semana por una competencia de jonrón. Así mismo, yo estoy de acuerdo. Felipe tenía que lanzarle. Bueno, pues recuérdense que había un chismecito que decían, ustedes me corregirán, yo no sé de estadística, pero los gringos o había un chisme de que los pitchers dominicanos se la ponían fácil a Sammy. No, hombre. Oye, tú te la puedes poner, te la voy a poner así, sácala. Y tú tienes que darle y sacarla. Nadie quiere que le den un horror, señor. No, inclusive era el tema que yo iba a tocar del momento en que entrevistan a Steve Trachsel, que fue a quien Maguire le dio el cuadrangular. Él dice, a mí ese momento no me gustó para nada. Claro. Y no lo explotaron como debieron, porque yo te voy a decir algo. Fue muy bonito el gesto de Sammy bajar a saludar en medio del juego a Maguire. Pero si tú lo miras desde el término de competencia, está fuerte tú en el box, que te den ese palo, que tú vayas a perder el juego y que el tipo tuyo de que vaya a felicitar al otro porque le dio un palo. O sea, está como fuerte. Sí, pues yo no le creo mucho a Trachsel, porque también Trachsel, nadie se recordara de él si no fuera por ese momento. Pero yo no sé si yo escuché en una ocasión a Al Downing dijo, para que tú veas, y eso va en contra de lo que tú ahora mismo acabas de decir. Al Downing fue quien recibió el cuadrangular 715 de Giancarlo para romper el récord de Babe Ruth. Dice él, tú sabes lo que tú te pasaste tantos años en Grandes Ligas y que te recuerden, son porque te dieron por favor, eso. Pero eso depende del pelotero, si fue un pelotero estelar o no, porque si fue un pelotero que pasó desapercibido, que ya lo recuerden por eso. Hay un cuento también famoso de esa vez cuando Willie Mays los 4 jonrones, que había un pitcher, no recuerdo ahora el nombre, que le dijo, oye, te la voy a poner para yo pasar a la historia. El único lanzador que tú vas a ser el único en conectar 5 jonrones en un juego y yo voy a ser el lanzador que la gente va a mencionar. Y se la puso y le dio un fly al infield. Y él dijo, tú lo que eres muerto. Un tipo que había dado 4 jonrones y 660 en su carrera. Dime tú.